Muy bien, la paz del Señor Jesucristo, les saludo en este nombre precioso de Jesús una vez más. Hoy otra vez vamos a dar continuidad a nuestro tema que estamos hablando acerca del arrebatamiento. Y en la última clase que hemos visto hemos hablado acerca de cómo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto que seremos llevados hasta las nubes, que el Señor descenderá del cielo hasta las nubes y nos llevará desde aquí de la tierra hasta las nubes y así recibiremos al Señor en el aire. También hemos dicho que este arrebatamiento, este tiempo será un lapso de fracción de segundos, un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. En un instante estamos, en otro instante no estaremos. Jesucristo dijo, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Por lo tanto, este momento hemos visto será un lapso, un átomo, un instante, un parpadeo y todo acontecerá. Muy bien, entonces, ¿qué acontecerá en este lapso de tiempo aquí en la tierra por ocasión del arrebatamiento? Entonces vamos a ver que la primera cosa que va a ocurrir aquí en la tierra en esta fracción de segundos, ¿no? Note que no estamos hablando de un periodo de horas, de días o de semanas, sino estamos hablando de una fracción de segundos, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasará en este parpadeo, en este abrir y cerrar de ojos? Entonces lo primero que vamos a ver, que nos dice la palabra de Dios, lo que acontecerá en ese instante es la resurrección de todos aquellos creyentes que murieron en Cristo desde la ascensión de Cristo hasta ahora. Entonces va a haber una resurrección masiva de miles de creyentes que ya partieron con el Señor, ¿no? Estos cuerpos serán resucitados, pero después añadiremos y hablaremos más cómo será esto, qué acontecerá en este momento, porque aquellos que fueron muertos ya están en la presencia del Señor a partir del momento que partieron aquí en este mundo, dejaron sus cuerpos aquí, pero partieron para estar en la presencia del Señor, pero ahora resucitan para recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Vamos a ver, por lo tanto, en esta fracción de segundo lo que ocurrirá aquí mientras acontece el sonar de la trompeta y esta pestañada, este abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver nuevamente la palabra de Dios y vamos a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. Entonces encontramos ahí en primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16, lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la resurrección de los justos en Cristo está basada en la propia resurrección de Jesucristo. Luego estaremos hablando un poco de ese asunto de la resurrección específicamente. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en ¿quién? Durmieron en Cristo. Solamente aquellos que durmieron en Cristo, por esta ocasión específicamente del arrebatamiento, es que resucitarán en ese día. Note el destaque aquí. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Esos durmieron ya hemos visto que es aquellos que partieron y están en la presencia del Señor. Pero sus cuerpos están aquí y necesitan ser resucitados. Versículo 16 dice así, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y lo que va a pasar define aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces en este lapso de tiempo, en esta fracción de segundos, miles, quizás millones de creyentes que
al pasar de los años, desde la ascensión de Cristo hasta el día del arrebatamiento, todos ellos resucitarán con cuerpos incorruptibles. Esto desarrollaremos más adelante. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. En la primera a los Corintios, el apóstol Pablo también habla de este acontecimiento y aquí muestra lo que ya indiqué anteriormente, que estos cuerpos de los resucitados en Cristo resucitarán con cuerpos glorificados, con cuerpos incorruptibles, es decir, no sujetos ya a la corrupción, a la degradación, al envejecimiento, a las enfermedades o cosas de esta naturaleza. Es decir, nunca más volverán a ser corruptos estos cuerpos, en el sentido de que no vuelven a envejecer, no vuelven a enfermarse, no vuelve a pasar los años sobre estos cuerpos. Vamos a ver entonces lo que dice Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Y dice así: mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice así, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso ya hemos hablado de este lapso de tiempo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué va a pasar? Luego dice, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Nótese entonces ahí que dice que en esta fracción de segundos, los muertos en Cristo serán resucitados sin corrupción, es decir, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, que es nuestro cuerpo actual, en la situación actual, que se va degradando, enfermando, envejeciendo y muriendo, este cuerpo resucitado es incorruptible, dice el versículo 53. Por 53 dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo nuestro actual, sea vestido de incorrupción y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este cuerpo actual en que vivimos mientras estamos aquí, antes de la venida de Cristo, este cuerpo es sujeto a las enfermedades, a daño, a corrupción, a envejecimiento y obviamente a la muerte. Pero el nuevo cuerpo resucitado será un cuerpo totalmente transformado. Nosotros vamos a ver más adelante en la palabra de Dios que este cuerpo será un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, incorruptible. Vamos a ver qué dice más entonces la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que va a pasar en ese lapso de tiempo, esta fracción de segundo, es que miles y millones de creyentes que ya habían partido y estado en la presencia del Señor resucitarán con cuerpos incorruptibles para ascender a los cielos, a las nubes, a la presencia del Señor. Vamos a ver qué nos dice más. Entonces vamos a continuar esta palabra y ahora quiero invitarlos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, según escribió Juan en el capítulo 5. Él habla ahí de la resurrección, y lo que va a pasar en este momento de la resurrección. Esto hemos leído en Tesalonicenses, donde escribió el apóstol Pablo, que el Señor con voz de mando, ¿no? Con voz de mando, será a través de la voz del Señor, el Señor ordenará, Jesucristo ordenará que los muertos en este instante resuciten, ¿no? Los muertos en Cristo recibirán una orden de parte del Señor en este momento. Todos aquellos que murieron en Cristo resucitarán con sus cuerpos incorruptibles. Y el Señor dice aquí en Juan capítulo 5 versículos 25 en adelante, le dice así: de cierto os digo, vendrá hora
Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice en el versículo 28, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, ¿en qué momento resucitarán los muertos en Cristo? Cuando oigan la voz del Hijo de Dios. Así como en la resurrección de Lázaro, Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Es claro que Lázaro aún no resucitó con un cuerpo incorruptible, porque Lázaro resucitó con un cuerpo sujeto nuevamente a la misma muerte. Pero en esta ocasión específicamente, estos muertos que resuciten, resucitarán para nunca más volver a morir. Estos son detalles que añadiremos después, cuando hablemos específicamente de la resurrección de los muertos. Lo que estamos hablando ahora es que en este momento del arrebatamiento aquí en la tierra ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Y Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son los que oirán su voz? Aquellos que murieron en Cristo. Aquellos que murieron sin Cristo no oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Por lo tanto, encontramos aquí que va a haber una resurrección, y la Biblia hace énfasis de que habrá una resurrección de justos y de injustos, pero estos detalles añadiremos después, porque vamos a ver que esta resurrección de justos y luego de injustos tendrá un lapso de tiempo muy distante de 1000 años entre la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. No es cierto, ellos no van a resucitar en el mismo tiempo, sino que va a haber una resurrección primera de los justos y luego, después de 1000 años, esto estaremos viendo ya, habrá la resurrección de los injustos. Entonces vamos a ver qué dice más la palabra de Dios, que va a haber entonces una resurrección. En el libro del profeta Daniel, Daniel también habló de ese momento de la resurrección. En el capítulo 12 del libro del profeta Daniel, encontramos en el versículo 2 lo siguiente. Daniel 12, versículo 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, aquellos que ya están muertos serán despertados. Y Jesús habló de esta resurrección, que será con el mando de su voz. Unos para vida eterna, es decir, aquellos que murieron en Cristo resucitarán para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, condenación eterna. Tema que también estaremos desarrollando cuando hablemos de la condenación eterna, del infierno y del lago de fuego. Son temas para más adelante. Por lo tanto, aquí hemos enfatizado esto. ¿Qué ocurrirá en este momento de la resurrección? Del rapto de la iglesia. La resurrección de aquellos que fueron del Señor, que murieron en Cristo. Pero en ese mismo instante, también acontecerá juntamente con esto la transformación de los cuerpos de aquellos que están vivos. Porque aquellos que están vivos también tendrán que tener sus cuerpos cambiados, sus cuerpos transformados, sus cuerpos semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. Igualmente, los cuerpos de los vivos, que estén vivos por ocasión del arrebatamiento, estos también tendrán cuerpos transformados. Encontramos, por ejemplo, en Juan 14, Evangelio de Juan capítulo 14, y el versículo 3. Juan 14, versículo 3, encontramos así:
y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, el deseo del Señor es que un día nosotros estemos con Él, y Él prometió a aquellos que estén vivos por ocasión de su venida que Él nos llevaría para estar con Él para siempre. Entonces vamos a ver ahora que es necesario que para tener un encuentro con el Señor en el aire, en el arrebatamiento, estemos en el aire con el Señor y de ahí vayamos al cielo para estar en la presencia de Dios. Es necesario que estos cuerpos en que vivimos ahora sean transformados, sean cambiados, sean transfigurados a cuerpos glorificados, a cuerpos incorruptibles. Podemos leer esto en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Pero sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación está en estas ansias de que algo acontezca, que quizás estamos presenciando acontecimientos de esta naturaleza. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Esta redención es la salvación de nuestro cuerpo. Esta redención significa que estos cuerpos serán redimidos, rescatados para ser transformados en semejanza al cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, añadimos esto: resucitan los muertos incorruptibles, y en esta misma fracción de segundos, aquellos que estén vivos para el arrebatamiento tendrán inmediatamente sus cuerpos transformados. Vamos a ver nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a primera a los Corintios capítulo 15. Esto también vamos a leer aquí lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 15, versículos 21 al 24. Busquen sus Biblias y acompañen ahí. Primero a los Corintios capítulo 15, versículos 21 al 24. Y dice así: y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando hubiere abatido todo imperio y toda potencia mundial. Nuevamente encontramos aquí que en esta resurrección el énfasis principal de Jesucristo. Él resucitó incorruptiblemente para nunca más volver a morir. Y ahora nosotros somos aquellos que después de esta resurrección de Cristo también recibiremos la resurrección para la vida eterna. Vamos entonces a hablar más. Y juntamente con esta palabra que hemos leído en Corintios capítulo 15, versículos 21 al 24, que habla de esta condición, ¿no?, de la resurrección, es que Cristo es la primicia y nosotros somos los que seguimos. Entonces vamos a leer ahora también los versículos 51 y 52. Y nuevamente digo aquí, dice el apóstol Pablo, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, todos seremos transformados. Por lo tanto, va a haber una transformación. Y hay un momentito, vamos a Filipenses, capítulo 3 y versículo 21. Y nos dice ahí que el Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Eso les decía, que nuestro cuerpo ha de ser semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Entonces, aquí nos hace entender claramente que nosotros vamos a tener un cuerpo resucitado o un cuerpo transformado, y este cuerpo será semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Primera de Juan, nuevamente, para ahondarnos un poquito más en esto, capítulo 3, versículos 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él venga para arrebatar su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice aquí que seremos semejantes a Él en ese momento de la resurrección o de la transformación de nuestro cuerpo. Nosotros pasaremos a tener un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Y vamos a volver entonces allá a Corintios, capítulo 15, y ahora al versículo 52, preste atención ahí. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y ahí dice el detalle, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Esos nosotros que seremos transformados habla de aquellos que estén vivos por ocasión de la venida del Señor. Entonces, ¿qué acontecerá aquí en la tierra en este lapso de fracción de segundos? Primero, inmediatamente la resurrección de todos los creyentes muertos, fallecidos desde la ascensión de Cristo hasta el día del arrebatamiento. Inmediatamente esto, en esta misma fracción de segundo, la transformación de los cuerpos de todos aquellos que estén vivos por ocasión del arrebatamiento. Entonces, en este lapso de tiempo aquí en la tierra ocurrirán estas cosas, pero note usted que es algo que acontecerá tan rápido que será difícil de percibir, ¿no? Por eso mucha gente quedará realmente espantada sin percibir aquellas cosas que están aconteciendo. Como les mencioné anteriormente, en un momento está caminando con alguien y de repente este alguien, si es creyente, puede desaparecer en esta fracción de segundo y ni siquiera aquel que está caminando con él se dará cuenta. O está trabajando con alguien y de repente él desaparece. O está en auto con alguien y este alguien de repente desaparece. Esto es lo que va a acontecer en este momento. En esta fracción de segundo resucitan los muertos con cuerpos transformados, incorruptibles, no sujetos a daño, a muerte, a enfermedad y a nada más. Y los que estén vivos también tendrán sus cuerpos totalmente transformados, como hemos visto ahí en la palabra de Dios, aquellos cuerpos semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Esto hemos leído en Filipenses, ¿no es cierto? Dice que el Señor transformará nuestro cuerpo vil, este cuerpo vil que tenemos, este cuerpo corruptible, para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Finalizando, cuando Jesús resucitó, Él resucitó con cuerpo glorioso, con cuerpo glorificado, con cuerpo no sujeto a las condiciones de la atmósfera, de la vida y de las cosas que existen aquí. Porque con este cuerpo Él podía traspasar paredes, Él podía ascender a los cielos, Él podía viajar en una fracción de segundo de un lugar a otro, sin ningún tipo de molestia. Y este cuerpo es el cuerpo que nos dará el Señor en el momento de la resurrección o de la transformación de aquellos que estén vivos por ocasión de la venida del Señor. En la próxima clase nosotros vamos a hablar lo que sucederá en el cielo luego después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué acontecerá allá en el cielo en este periodo? Primero vamos a analizar lo que pasará en el cielo en este periodo de 3 años
y medio, más 3 años y medio, en complejidad de 7 años. Vamos a ver lo que pasará en el cielo y también lo que acontecerá aquí en la tierra durante ese periodo de tiempo.